Claro. Listo, Jarel, adelante. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén bien. Bien, para empezar la segunda sesión, eh, creo que vamos a entrar directo a materia para aprovechar el tiempo. Esta vez nos quedamos un poco eh, con algunos temas pendientes en la última. Y aquí comparto pantalla, creo. Espero. Bien. Bueno, nuestro curso, redes, corrupción, contratación pública en la región centroamericana, digamos. La vez pasada ya tuvimos la primera sesión sobre conceptos, sobre corrupción y redes. Corrupción, diferentes tipos de corrupción, con énfasis en un enfoque, digamos, desde la complejidad de la corrupción, ¿no? Lo relacional, múltiples actores, múltiples niveles. Conceptos de redes, también empezamos ya a hablar de ello. Aquí solo quiero resaltar algunas de las lecturas que pueden ser interesantes. Eh, las primeras dos serían sobre corrupción, un poco las ideas, tipos de corrupción, y también el primero complementario sobre algunos enfoques legales en la región. El tercero, Lira, es un autor de Brasil que hace digamos, un trabajo sintético sobre eh, análisis de redes en corrupción de contratación pública. Si van a este paper, ahí tienen una lista de otros papers, entonces eso es más fácil como para ver la lectura o la literatura que existe. Luego mi estudio del caso de Guatemala, y por último de Isa Luna de México, un enfoque sobre crimen y corrupción. Un poco en el sentido, la corrupción nunca viene sola, ¿no? Eh, y luego, digamos, hay otras lecturas al final también de la exposición. Hoy nos tocan dos temas, ¿no? Terminar los conceptos de redes y luego entrarle al tema de la segunda sesión, los datos relacionales. ¿Dónde encontramos datos? ¿Qué datos nos interesan? Muy breve, para retomar el tema. Estamos viendo redes de contrataciones públicas, una idea muy básica donde tenemos entidades estatales, compradoras públicas, que adquieren obras, bienes o servicios de entidades privadas, empresas privadas proveedoras, y se establece ahí una relación contractual de compraventa o de contrato adjudicado firmado entre esos dos actores. Eso es nuestra materia prima para entrarle al tema. Y solo para quizás dar un poco la luz hacia donde quisiéramos ir. Quisiéramos ir a construir algo más complejo, ¿no? Complejo como estos ejemplos, son de un paper. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, please? Sí, lo pueden cerrar. Hay desde un artículo de FATSECAS de Hungría y de República Checa. Esos son entidades públicas y contrataciones privadas, empresas privadas conectadas por contratos. Eso es lo que quisiéramos hacer. Es decir, al final del curso, llegar hasta ahí. Por eso, hablando tanto de corrupción, mercado de contrataciones y de redes. Otro ejemplo sería esto, en lo que estoy trabajando yo ahorita. Eso es Guatemala, 340 municipios, municipalidades contratando obras
obra gris, infraestructura a empresas privadas, más o menos 2.000 empresas y una red por año, ¿no? Y aquí podemos ver desde 2012 al 2019 son como 35.000 contratos. Hay una evolución, ¿no? Se ve más denso, 2015, 2016 se ve un poco rarita la red, luego se vuelve otra vez más densa. Hay que recordarse, en Guatemala tuvimos crisis 2015-2016, tuvo que renunciar el presidente Pérez Molina por escándalos de corrupción, luego hubo elecciones. Entonces los ciclos políticos también se reflejan, digamos, en nuestros datos. Ese tipo de redes, así hay, ahí quisiéramos llegar con lo que estamos haciendo aquí en el curso, o para darles alguna luz hacia dónde nos vamos. De regreso a nuestros elementos básicos, ¿no? Digamos, la corrupción ahí es un fenómeno con dos lados, que incluye en este caso de las contrataciones un comprador y un proveedor, y se refleja de esa manera. Y luego, como dice Isa, esto nos permite reflejar los vínculos entre los múltiples actores y luego describir también cuantitativamente con diversas métricas las redes. Ya vimos la vez pasada el grado como una de estas métricas. Pero cuando vemos esto del A y B conectado, siempre me identifico con este señor de corbata enseñando un modelo complejo, y cuando abrimos la puerta y vemos hacia afuera, el mundo es todavía mucho más complejo de lo que estamos realmente captando con ese modelo. Nunca hay que perder de perspectiva eso, ¿no? De que cuando tenemos un contrato entre A y B, realmente tenemos ahí un largo camino. Se definió un proyecto en el Estado convocó luego a ofertas, luego se presentaron ofertas, luego alguien quizás sobornó o no, luego se abrieron las ofertas, luego se eligió a alguien, luego se firmó el contrato. Es decir, cada contrato es un hecho mucho más complejo de lo que realmente logramos también recopilar. Bien, con esto volvemos a los conceptos básicos de redes. Muy rápido, lo hablado la vez pasada, un grafo, una red, se compone de vértices y edges, en este caso relaciones, ¿no? Factores y relaciones. Eso es bien importante para definir nuestra red, cuáles son las fronteras de nuestra red, cuáles son también la definición del tipo de relaciones que tomamos en cuenta en nuestra base de datos. Luego hablamos de relaciones no dirigidas, relaciones con peso, sin peso, redes con múltiples relaciones y múltiples layers o niveles. Hablamos de nodos homogéneos, nodos heterogéneos, redes de un modo donde todos los actores son iguales, es decir, todos los actores son personas o todos los actores son empresas del mismo tipo. Y hablamos de una métrica de centralidad, la muy básica, se llama grado o degree, es la cantidad de relaciones que tiene un nodo, y ahí podemos diferenciar en una red dirigida si son uh, relaciones salientes, es el out degree, relaciones que entran in degree, o la suma de ambos sería el all degree. Bien, por ahí nos habíamos quedado la vez pasada y le entramos, ahí seguimos. Entonces, con nuestros conceptos y el vocabulario para hablar de redes. Lo de la red de un modo, quiero resaltar esto. Red de un modo, es decir, tenemos solamente actores del mismo tipo. Aquí
digamos, personas, de la A a la E. Y entonces en nuestro grafo están representados de la misma manera, con circulitos del mismo color. Y si lo representamos en una matriz, tenemos las mismas líneas y las mismas columnas. Una red de un modo es una red que se compone por una matriz que es un cuadrado, que tiene la misma cantidad de filas y columnas. Eso es importante, red de un modo. En este caso es no dirigida, no tenemos flecha, por lo tanto también decimos que es una red simétrica. Simétrica y eso se refleja en la matriz. ¿Por qué simétrica? Leemos la matriz. La matriz la leemos por filas. El nodo A se relaciona, aquí es un código binario, 0 es no, 1 es sí. A se relaciona sí con B. Por lo tanto, también B, sí con A es simétrico. Esta diagonal nos refleja la simetría en esta matriz. Lo que está sobre la diagonal es la misma información que está debajo de la diagonal. Eso es en redes no dirigidas. Y en estas redes, Francisco, tenés sueño. Perdón. No, es que desayuné a las 7 de la mañana y hasta ahora Sí, no tengo seguro, hambre. seguro, seguro, seguro. Está bien. Am, Voy a ser más dinámico, yo prometo, en la siguiente parte. Am, Bien, aquí cuando vemos esto con los nodos y el degree o el grado, es la suma de todas las relaciones. El nodo A tiene dos relaciones. Lo vemos también aquí y también podríamos sacar la suma de la línea 2. Eso también nos da aquí el degree. Entonces, la matriz nos permite un abordaje matemático de las redes y sacar luego esas métricas. Aquí sumamos la cantidad de relación. En una red dirigida, red de un modo dirigida, es no simétrico. La matriz es igual, con misma cantidad de filas y columnas, pero ya no es simétrico. Pero porque si lo leemos aquí, va una flecha de A a B. Si leemos la fila de A a B, sí va una fila, una flecha, pero no vemos una flecha de regreso de B a A, y de B a A es un cero. Entonces, aquí nos da información distinta en cada lado de la matriz cuando es una matriz dirigida. Por lo tanto, aquí ya podemos diferenciar en el out degree, el in degree y el all degree. Cuántas flechas salen, cuántas flechas entran, cuántas flechas en suma, cuántas relaciones. El nodo A tiene una flecha saliente que va de A a B y tiene una relación entrante que viene de D. Es 1 y 1, y en total tiene dos relaciones. Y así para toda la red. Una tercera variante, mm, ah, vamos cada vez un poco más complejo, una red de un modo con relaciones dirigidas con peso. ¿No? Vemos otra vez la misma matriz, misma cantidad de filas y columnas, pero ahorita cada flecha tiene asignado un peso, ¿no? Es decir, A llamó 4 veces a B, marcó el número y llamó, ¿no? A recibió 5 llamadas de D. B llamó 2 veces a C y una vez a D. E llamó 10 veces a D, recibió 8 llamadas de C. Esta información ya no es una red binaria aquí, sino que aquí asignamos el peso de cada relación.
Entonces, en esta matriz aquí, cada celda tiene aquí el peso asignado y la leemos igual. A llamó 4 veces a B. A no llamó a nadie más. B llamó 2 veces a C y una vez a D. D, para brincar aquí, eh, aquí la relación con A hacia A 5 veces. Y de la misma manera, entonces, la flecha esa es entrante en el otro lado. Aquí la podemos ver entonces, eh, el out degree, in degree y el all degree lo sumamos con todo y peso, ¿no? A llamó 4 veces, recibió 5 llamadas, tuvo 9 llamadas en total. Se refleja con 2 flechas, pero con el peso asignado a la relación. En nuestro caso de las contrataciones, eso es importante, el peso, porque yo puedo tener un contrato con una empresa, pero ese contrato vale $100, pero yo puedo tener 10 contratos y cada contrato vale $100, es decir, $1,000. Pero luego yo soy una empresa un poco más grande, tengo un contrato y vale un millón. ¿Qué quiero? ¿10 contratos de $100 o un contrato de 1 millón? Es decir, no solamente el degree, la cantidad de contratos nos interesa, sino que también cuánto dinero fluye por cada una de estas relaciones. Ahí el peso va a ser interesante. Bien, esto fue el degree, redes de un modo. Seguimos con redes de un modo con otra métrica que es el betweenness centrality, intermediación. Básicamente es cuántas veces un nodo está en el camino más corto entre todos los nodos de la red. Y eso es luego una métrica relativa que se expresa con un valor de 0 a 1, y nos indica qué tanto este hace puente o intermediación en la red. Eh, Porque si yo quiero ir de cualquier nodo del lado izquierdo a cualquier nodo del lado derecho, yo siempre tengo que pasar por ese nodo. Es nuestro puente, ¿no? Ese va a ser el que tiene el grado de intermediación más alto en nuestra red, ¿verdad? Entonces, aunque sean los caminos más cortos, este va a estar ahí siempre. Y eso es una posición de poder en la realidad, ¿no? Si yo le quiero pedir algún favor al rector de la Universidad de Costa Rica, yo conozco a Francisco, yo llamo a Francisco para que me contacte con el director. Es decir, es un puente por el que tengo que pasar. Eh, Puede ser positivo o negativo, ¿no? Esa posición en la vida real. En una red criminal, obviamente eso tiene otro significado que en una red normal entre amigos y amigas o colegas o lo que sea. Al final es, digamos, otra forma de medir la centralidad de un nodo en la red, no solamente a partir de la cantidad de relaciones, sino que también la cualidad de estas relaciones en relación al conjunto de la red. Porque el betweenness no es una cualidad solo del nodo, porque depende de la estructura del resto de la red. Entonces es una centralidad que también se refiere a la globalidad de la red. Siguiente idea de una métrica de centralidad es
el coeficiente del clustering o los triángulos. La vez pasada ya mencionamos que los triángulos son una componente importante en las redes. Por lo menos en redes de un modo, es el círculo más pequeño que se puede cerrar, ¿verdad? En este sentido. Aquí esto significa también como cohesión en la red. Si el amigo de mi amigo es más probable mi amigo. Eso es el clásico en análisis de redes. Todo esto se expresa en triángulos. Y entonces, en este sentido, ese coeficiente nos contabiliza en cuántos triángulos participa un nodo. Podríamos decir aquí este nodo A, por decirlo así, participa aquí eh, en este triángulo rojo que está marcado, en un triángulo. ¿Participa en algún otro triángulo? No. Entonces es relativamente bajo. El nodo B, ¿en cuántos triángulos participa? En este rojo también, pero también aquí hay otro, ya son por lo menos tres o más triángulos. Luego vamos a ver componentes como estos aquí, mucho más complejos, se aumenta mucho más la cantidad de triángulos. Es una cohesión. Eso, digamos, depende cómo lo queremos interpretar o entender. Si lo vemos aquí, como menciona lo de la burbuja en términos de redes sociales, en Twitter, Facebook o algo, si estamos muy encerrados en una burbuja de ese estilo, lo más probable es que solo vamos a recibir información de otros que piensan igual que yo. Entonces yo me mantengo en mi burbuja y no me entero de otras opiniones, ¿no? Y me aíslo, me lleva, si estoy en una burbuja de fake news, conspiración y eso, estoy ahí y ahí voy con esa información, ¿no? Y son estos procesos que se pueden también medir con esta lógica de los triángulos, la, la cohesión de esta burbuja. Otro elemento positivo puede ser si yo vivo en una comunidad, toda la gente de la comunidad se conoce mutuamente. Si algo me pasa, lo más probable es que yo recibo mucho apoyo, mucho respaldo en esa comunidad, porque hay cohesión social. Ahí es algo positivo, ¿no? Entonces, depende un poco del contexto, cómo también identificamos o interpretamos luego ah, ese coeficiente del clustering de los triángulos. Pero en términos generales, lo, ups, lo del betweenness como puente entre componentes desconectados y el la cohesión en triángulos son como dos eh, coeficientes o dos métricas un poco opuestas, ¿no? Eh, y si yo reúno eh, un, en un coeficiente alto de clustering, sí tengo muchas relaciones cercanas, pero además tengo un coeficiente alto de betweenness centrality, es decir, hago puente hacia otros, significa que yo tengo una relación importante en la red. En términos generales, eso también se puede interpretar como capital social, mi conectividad en la red. Y en el estudio que yo hice en Guatemala, precisamente utilicé esa idea, la red de contrataciones públicas y medí los coeficientes de cohesión y los coeficientes de betweenness de cada empresa y dije, bueno, ese es el capital social de la empresa. Si su capital social es alto, tiene buenas relaciones, en la vida normal se puede esperar que tenga más éxito económico, ¿no? Si es bajo, menor. Entonces,
observamos empresas con bajo capital social, pero altísimo éxito económico. Esos son nuestros outliers, nuestros nodos irregulares que luego aprovechamos para eh, calcular los volúmenes capturados en el mercado guatemalteco. La modularidad está basada en los triangulitos, ¿no? Es decir, donde se rejuntan estas burbujas muy cohesionadas con triángulos. Quizás más o menos podríamos identificar subgrupos aquí. Hay varios algoritmos para calcularlo eh, y eso, digamos, es gracias a las computadoras y a los programas ningún problema. Es decir, lo resolvemos sin el conocer el trasfondo de los algoritmos, de cómo se calculan e identifican los módulos o los subgrupos, las subestructuras en las redes. Pero eso también nos va a interesar. Y luego, quiénes son los puentes, los intermediarios entre estos subgrupos, eso también nos puede interesar. Nos puede interesar el nivel de cohesión dentro de cada uno de estos subgrupos. Bien, esos serían nuestras métricas básicas. El grado, betweenness centrality, coeficiente de clustering y luego la la modularidad o los subgrupos, subestructuras en las redes. Entonces, de regreso la, a las redes de contratación pública y nuestra idea de vincular entidades estatales compradoras con entidades mercantiles conectadas por relaciones contractuales. Ahí encontramos pues aplicación de estos conceptos y esas métricas de red. Y además, voy de regreso, quiero resaltar aquí un elemento importante. Aquí tenemos entidades públicas y está representado aquí por un cuadrado azul y entidades privadas, empresas, círculos rojos. Al final son dos entidades distintas. Tenemos dos diferentes tipos de nodo. Es decir, no estamos hablando de una red de un modo, sino que de una red de dos modos. Empresas y entidades públicas. Se relacionan dos tipos de nodos. Y eso nos lleva precisamente a este tema de las redes de dos modos. Las redes de dos modos también se llaman bipartitas o bipartite networks o two-mode networks. Y lo importante aquí es, visualmente tenemos dos distintos nodos y solamente es posible que se conecten dos distintos modos de nodos. Nunca podemos tener una relación entre nodos del mismo modo en una red de dos modos. Esa es la definición. Solo podemos tener relaciones entre nodos de diferentes modos. Es decir, entre círculos verdes y cuadrados naranjados, sí, pero nunca entre circulitos verdes, ni entre los cuadrados como tal. Entonces, eso en la matriz también se expresa de otra manera. Ya no es una matriz con igual cantidad de filas y columnas, sino que tenemos un tipo de nodos en las filas y otro tipo de nodos en las columnas. Entidades gubernamentales y empresas. Entidades gubernamentales de A a E y empresas de X a Z. Y así sería la red de una de contrataciones públicas. La entidad gubernamental A sí adjudicó un contrato a la empresa X
sí, perdón, solo es binaria, es sí o no, no nos dice la cantidad. La entidad A adjudicó contratos a Y, no a Z. B a X, no a Y, sí a Z. Y así avanza la matriz. Y esto mismo está expresado aquí. Entidad A contrata a X y Y, la B a la X y a la Z. Eh, y de esa manera se conforma nuestra red, porque una misma entidad puede contratar las mismas empresas y luego se teje la red de manera cada vez más compleja. Entonces ya hay que diferenciar si tenemos redes de un modo o de dos modos. En nuestro caso, con lo que más vamos a trabajar son redes de dos modos. Y en las redes de dos modos, de igual manera podemos aplicar el grado, el betweenness, el coeficiente de cohesión, aunque no tenemos triángulos, tenemos cuadrados, es un poco distinto, pero igual lo podemos aplicar y también podemos medir la modularidad. En este caso, aquí, si queremos sacar el grado de A, hacemos la suma de la fila. A tiene un grado de 2. Revisemos, tiene dos relaciones. Sí, veamos. La empresa X, sumamos la columna para ver el grado. Tiene 1, 2, 3. X tiene tres relaciones. Y tiene tres relaciones. Z tiene dos relaciones. Así sacamos también de la matriz el grado. ¿Cuántos contratos fueron adjudicados? Es cuando le damos peso a estas relaciones y ya la cuestión cambia, ¿no? A adjudicó un contrato a X, dos a Y, y lo vemos así también. Y de esta manera podemos decir A adjudicó en total tres contratos. X ganó, es una empresa, ganó 6, 12 contratos en total. Entonces ya no es con cuántas entidades se tiene relación, sino que determinante también cuántos contratos obtuve de cada una de estas entidades gubernamentales. Solo por decir algo así, si E adjudicó 6 contratos y todos los contratos se los dio a empresa X, en la vida real tenemos un problema, ¿no? Es decir, si una MUNI adjudica todos los contratos de construcción a la misma empresa constructora, que por casualidad es el primo del hermano de no sé qué conocido, ya tenemos ahí un fenómeno que nos puede interesar. Y esos fenómenos se pueden identificar en el análisis de red. Y luego el peso distinto que podemos, digamos, darle a las relaciones es el valor de los contratos, ¿no? Es la suma de dinero que fluye por cada una de las relaciones. Aquí, si vamos de regreso, E adjudicó 6 contratos a X y estos 6 contratos aquí equivalen a 9 millones de dólares, por decirlo así. Entonces, tenemos ahí distintas maneras de expresar entonces la relación. Binaria, sí o no hay una relación de contratación. Cantidad de contratos, E adjudicó 6 contratos a X. O por la cantidad de dinero que fluye, E adjudicó 6 contratos a X sobre un valor total de 9 millones de dólares. Eso son tres matrices distintas que nos expresan eso. La estructura de la red es igual, pero la información en las relaciones cambia. Bien.
Entonces, aquí, si lo vemos de esa manera, ¿cuáles entonces son los nodos mejor conectados aquí en esta red? Es decir, es la red, es el nodo con la mayor cantidad de relaciones contractuales, es el nodo con el mayor número de contratos o es el nodo que obtuvo la mayor cantidad de dinero en la red. Digamos, difícil de decir, es este que, digamos, obtuvo solo 2 contratos, pero sobre 10 millones, un promedio alto por contrato, es aquel que tiene alto número de contratos, pero también el valor más alto de ah, dinero. Depende del contexto que busquemos luego. En términos generales, lo que vale y lo que yo aproveché también en el estudio, es decir, yo analizo la conexión, la conectividad de los nodos y luego hago el contraste con el valor que obtuvieron. Valoro su posición relacional para contrastarlo con el valor que se obtiene en ese mercado. Eso es una manera de eh, identificar también nodos extraños en la red. Bueno, y lo de las redes de dos modos tiene una particularidad. No vamos a entrar ahorita en detalle, pero es importante tener la noción ahí. Cada red de dos modos la podemos transponer en dos distintas redes de un modo. Veámoslo aquí gráficamente. E y B y A tienen relación con X. Entonces yo puedo decir E y B tienen una relación porque comparten contratos con X. E y A tienen una relación porque comparten contratos con X igual A y B. Entonces yo puedo decir E con A y B con E tienen relaciones y cada línea, cada relación aquí me representa que comparten contratos con la misma empresa. Eso es convertirlo aquí a una red de un modo solo de las entidades públicas. Y otra vez tenemos misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. Eso es una vía. La otra vía es pues aquí hacia los círculos, ¿no? Donde digo X y Z tienen relación porque han obtenido contratos de la misma entidad pública B. Entonces, X y Z tienen una línea directa y el contenido de esta línea es compartir un, una misma entidad pública en cuanto a contratos obtenidos. Entonces nuestra red es de esta manera de un modo, pero con las empresas privadas. X, Y, Z, X, Y, Z. Eso es. Bien, algunos ejemplos de lo que he trabajado con estas ideas. La red de la élite económica en El Salvador. En el fondo es una red de dos modos. Utilizo empresas y sus directivos, dos distintos tipos de nodos. Y aquí lo que ven es una red, una transposición hacia una red de un modo donde relaciono empresas con empresas. Cada relación aquí ya significa que estas dos empresas comparten al menos uno de sus directivos entre ellos. Eso es una manera de identificar una red empresarial.
la misma red empresarial en El Salvador, del otro lado, de cuáles son los directivos que están en las mismas directivas con sus colegas, pues nos ponen los directivos aquí en el centro, eh, como la otra cara de la misma red de dos modos. Esto es otro ejemplo, quizás un poco chiquitín, pero ahí en la bibliografía ahí pueden encontrar también el paper sobre casos en México de corrupción, y eso también son casos de empresas. Y aquí tenemos eh, empresas con representantes legales, conectadas por sus representantes legales, conectadas por que utilizan los mismos abogados, porque tienen los mismos directivos. No, no recuerdo ahorita todos los detalles, pero son como diferentes niveles, layers de conectividad que se suman luego para llegar a una red bastante más compleja de interconexión entre empresas con sus directivos o personas que comparten algún tipo de afiliación con estas empresas. Eso es, entonces, hay una red también de dos modos de interconexión. Otra idea similar de red de dos modos, siempre del lado del mundo de las empresas, eh, hice yo con Karin Fisher, de la élite, digamos, intelectual guatemalteca, a tanques de pensamiento con sus directivos y cómo están los tanques de pensamiento conectados entre sí y cómo están conectados hacia empresas eh, privadas, ¿no? Sobre todo de la élite económica en Guatemala. Eso es otra manera de utilizar esa información. Bien, aquí alguna bibliografía adicional, ahí ya lo tienen en la carpeta compartida si quieren seguir leyendo, buscando un poco sobre eh, estos temas. Bien, con esto, digamos, termino lo de los conceptos de redes para entrar a la segunda parte de los datos relacionales. Y abro un poco el espacio si hay preguntas o algún comentario. Ok, todo claro, nos dicen por acá. Por- Porque lo otro que podríamos hacer, no sé, como es hora del almuerzo, podríamos tomarnos ahí una pausa de 3, 5 minutos máximo, ir al baño y regresar, si no hay más preguntas. Pero 5 minutos máximo, sí, son las 12:48 a las 12:53. ¿Les parece? Perfecto. Hacíamos todos un momentito al baño. Entonces, nos vemos aquí en 5 minutos. Gracias.
Ya casi vamos volviendo, nos quedan 2 minutos. Ok, bueno, si quieres, Harold, continuamos con la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bien, em, los datos relacionales. Creo que la noción ya está clara, ¿no? No solamente estamos buscando atributos de un nodo, de quién es quién, algo que describe a una persona o un actor, sino que estamos buscando también, o sobre todo, información sobre cómo se conectan distintos actores entre sí. Y ya vimos en parte estas maneras de cómo podemos representar esa información relacional. La podemos representar en forma de un grafo, es decir, si en dibujitos, como ya lo vimos, lo podemos representar eh, en una matriz, eso ya lo vimos también, pero bueno, si yo tengo una red de 1000 diferentes actores, yo dibujando a mano la red se me complica la existencia. O si yo lleno una hoja de Excel, una matriz con 1000 actores en las líneas y 1000 columnas, y tengo que encontrar la celda de Juan Pérez con Pérez Pedro, se me complica también la vida de recopilar esa información, ¿no? Eh, yo más bien estas formas, la matriz y el grafo lo quiero tener como resultado de mi proceso analítico, ¿no? Ah, y para esto, digamos, las listas de relaciones serían lo más sencillo y aquí precisamente lo copié y pegué desde un archivo Excel, ¿no? Yo necesito eh, nomás definir mis columnas en esta lista donde digo, bueno, cuál es el nodo inicial o de donde sale, digamos, en una red dirigida la relación, cuál es el nodo donde entra la relación y quizás el peso. Entonces, la línea es mi información relacional. A se relaciona con B con un peso de 4, B con C con un peso de 2, B con D con un peso de 1. Es decir, y eso es una lista normal, una hoja Excel normal, en la que cada línea es una relación, ¿no? Y entre más columnas tengo, más detalles tengo yo de esta relación, ¿no? Más atributos de cada uno de los nodos, más atributos de lo que representa la relación, etcétera, etcétera. Información temporal, eh, todo eso se puede pues, aumentar en la cantidad de columnas. En nuestro caso, sería entonces la columna A, la entidad pública, la columna B, la empresa privada y la columna C, el valor del contrato. Con estas tres columnas ya hacemos perfectamente una red de contratación pública, muy básica, ¿no? Con esa información. Y ya podríamos decir, bueno, esta lista la convertimos en una matriz, porque esta es la misma información que esta, y eso ya lo hacemos con programas computacionales, y luego el programa nos dibuja la red. Y luego el programa nos calcula las métricas. Entonces, lo que ahorita buscamos en este paso es de dónde obtenemos la información y cómo la registramos, ¿no? Cómo la tenemos que recopilar para que nos sirva.
del mundo de las contrataciones. Vamos sobre todo hacia allá, la lista de relaciones, hojas Excel con la mayor cantidad de información sobre contratos. Eso es nuestro objetivo. ¿Dónde la encontramos? Eso sería aquí la gran temática. Recomiendo aquí también un paper de Diviak. Él trata más de otro tipo de redes de corrupción, pero hace un recuento sistemático a qué hay que ponerle atención cuando recompilamos información para redes, sobre todo para redes criminales también. Eh, para, hay que ver los nodos, ¿no? Eh, el tipo de información sobre los nodos, sobre las relaciones, sobre los atributos para relaciones y nodos, para los niveles que puedan tener las distintas capas de relaciones, lo dinámico, temporal de las redes y también el contexto en el que se encuadra luego y se desarrolla esa red, ¿no? Obviamente también hay que prestarle atención a datos no disponibles, incompletos. Vamos a tener que lidiar todo el tiempo con ese problema. Nunca vamos a tener los datos completos. Las redes de corrupción se caracterizan porque quieren ocultar la información, no quieren transparencia, no quieren dar a conocer públicamente eso, ¿no? No vamos a encontrar una base de datos donde diga que la empresa tal pagó tanto soborno a la entidad pública tal. No la hay, o quizás la hay, pero no tenemos acceso a ella, ¿no? Entonces, ahí eso es la dificultad también con la que tenemos que lidiar, pero es aún más básico porque incluso acceder a los datos sobre las contrataciones, que se supone que es información pública, no es tan fácil y es muy distinto en cada uno de los países. Y eso es lo que vamos a ver ahora también. No es lo mismo si hablamos de Honduras, Guatemala, El Salvador o Costa Rica en cuanto al acceso a los datos. Eh, Datos no disponibles, incompletos, nos quieren complicar la vida. Eso seguro, ¿no? Y luego data secundaria también. Data secundaria, es decir, algo que nos ayuda a entender mejor la red principal. Eh, Secundaria en ese sentido sería toda la información de las empresas que ya venimos mencionando, ¿no? De cómo se interconectan las empresas entre sí, que en sí ni es tan secundaria, la información es muy importante también para otros análisis, pero en este caso, digamos, las plataformas de acceso a contratación pública también nos permiten acceder a información sobre las empresas como tal. Eso, por eso también prestemos atención a ese tema de data secundaria. Bien, Guatemala, Costa Rica, El Salvador. Eh, Honduras un poco en grisito, porque la vez pasada no había nadie de Honduras en el grupo. No sé si hoy hay ya alguien de Honduras. De todas maneras, lo menciono luego también en la presentación, pero no profundizo en el caso. Ok. Bien. Voy uh, a compartir básicamente lo que yo sé de cada uno de los países. Y eso seguramente no es todo, ¿no? Como ya la vez pasada Jimmy mencionaba, otros accesos en el Banco Central de Costa Rica, etcétera. Seguramente aquí entre nos tenemos que compartirnos los trucos que sabemos de cómo tener acceso a la información. Eso creo yo debería ser como un pacto de
personas que investigamos ese tipo de fenómenos de que nos compartamos o datos o acceso a eso o los trucos como por dónde acceder a información. Un pacto de transparencia entre nos en las ciencias sociales, entre las organizaciones sociales. No sé. Bien, a ver, antes de entrar de país en país, ¿qué queremos en los casos ideales? ¿Quién contrata? ¿No? Es decir, aquí ese cuadro azul, la entidad pública, la entidad compradora, el nombre de la entidad, algún número de identificación, el nivel que ocupa, es una entidad autónoma, es un gobierno local, es una entidad, un ministerio del gobierno central, es decir, todas las características que podamos obtener de quién compra. Eso sería una primera parte. La segunda parte, obviamente, es quién es contratado, la empresa privada, el nombre, su número fiscal, su dirección, uh, etcétera, ¿no? Todo lo que podamos obtener también de la empresa, su, yo qué sé, su razón social. Eh, en Guatemala muchas veces el nombre de la empresa eh, no es la razón social con la que está inscrita, ¿sí? Porque está inscrita como con el nombre del dueño masculino generalmente, ¿no? Y luego tiene constructora San Marcos, pero es de Juan Pérez la empresa y de Juan Pérez está asignada también está asignado el número fiscal. Entonces, ahí hay que ver bien cómo registramos la información de quién es contratado. Y ahí entra a esta parte de los datos secundarios, ¿no? Mucho más información relacional de la misma empresa, representantes legales, beneficiarios finales, directivos, accionistas, etcétera. Toda esa información también la podemos encontrar y eso está representado aquí, ¿no? Nuestra empresa conectada con otras personas, ¿no? Eso se llama Interlocking Directorates, ese método. Entonces, representantes legales, directivos, accionistas, depende de la información que tengamos, podamos ver también luego información relacional de las empresas mismas. Y en el ámbito de la contratación pública eso es importante. Cuando se convoca a concursos o a licitaciones públicas, se supone que empresas independientes entre sí presentan sus ofertas, ¿no? Y compiten entre sí. Pero ¿qué tal si empresas que en el fondo están interconectadas presentan ah, propuestas al mismo concurso, a la misma licitación y ya se habían puesto de acuerdo de antemano quién pone la más alta, quién la más baja y quién sería la más probable en ganar? Y esta vez gana la primera, la segunda licitación la otra y la tercera la otra. Al final de cuentas da igual porque todo queda entre primos y primas o entre los mismos accionistas. Es decir, estamos ahí, fingen competitividad en el mercado, pero en el fondo se llama colusión, el ilícito que se comete en este caso. Ahí esta información secundaria, que se vuelve bastante importante, nos puede servir para ahí. Y luego los detalles del contrato, que sería de la relación, ¿no? Eh, ¿Cuándo se adjudicó el contrato? La fecha. Así podemos hacer un análisis temporal. ¿Qué tipo de contrato es? ¿Tiene un número? ¿Tiene una clasificación? ¿Es de obra? ¿Es de servicio? ¿Es de un bien? ¿Qué tipo de bien es?
es de papelería, es de insumos médicos, es de, yo qué sé, y hay como ah, clasificaciones eh, estandarizadas para tener ahí también eh, la, la idea de qué tipo de contrato se trata. Y luego cada contrato también tiene una columnita normalmente de descripción detallada, ¿no? Es la carretera que conduce de la cabecera municipal a la aldea tal, de asfalto, de material, de yo qué sé, ¿no? ¿Qué procedimiento de contratación se utilizó? ¿Es un concurso abierto? ¿Es una compra directa? ¿Es una licitación eh, cerrada? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el monto? Obviamente eso también es una de las informaciones básicas más importantes que necesitamos. ¿Qué monto utilizamos? ¿Es el monto que se firmó cuando se firmó el contrato? ¿Es ese monto que se acordó o luego hubo ampliaciones de contratos y el monto aumentó, se triplicó después? eh, ¿Qué monto tomamos en cuenta, ¿no? Es decir, ahí hay muchos detalles y todo esto podría ser, eh, digamos, aquí no se ve mucho, pero solo quiero dar la idea que puede ser una larga lista de columnas para cada una de estas informaciones. Entonces, cada fila es un contrato. Eso sería el ejemplo de Guatemala, ¿no? De cómo manejó ahí la información. Es el número del contrato, es el tipo de entidad, gobiernos locales, la entidad compradora, la unidad compradora. A veces la entidad es el Ministerio de Salud, pero la unidad compradora es cada hospital independiente que compra. Entonces no es una compra centralizada, sino que es descentralizada. ¿Qué se compra? La modalidad, la información de la empresa, el monto, cuándo se publicó, eh, la convocatoria, cuando se adjudicó el contrato, de qué categoría es, de construcción, de salud, etcétera. Y eso, esa es la idea básica. Esos son los datos que queremos, que buscamos. ¿Y dónde la encontramos? Aquí, en nuestros portales, Guate Compras, Comprasal, Ondru Compras, el SICOP, ahí en Honduras, y hay un portal regional de la SIECA, y ese, digamos, es bastante útil. Vámonos ahí, a ese portal, ahí está el link y aquí está el link para cada país. Entonces hacen clic al país y te abre distintas posibilidades, ¿no? Guatemala, te compras más otros portales que te dan información secundaria. Entonces, está bien, está útil para encontrar de un solo los accesos hacia los distintos países. Para eso sirve CIECA. Guatemala. Entremos a materia concreta. En Guatemala vamos a Guatecompras. Eso es el portal principal de transparencia cuando de contratación pública se trata. Hay diferentes pestañas de cómo buscar información, solo contratos abiertos, si queremos buscar proveedores, si tenemos el número de fiscal directo al comprador, al proveedor o al comprador por nombre de la MUNI, por tipo, solo gobiernos locales, etcétera. Pero bueno, aquí lo más cercano a lo que queremos está aquí en datos abiertos. Ah, vamos a datos abiertos y nos abre otra ventana y ahí sería de ir a proveedores, en este caso de Guatemala. Eso porque en datos abiertos no nos abre una
una opción fácil de decir, bueno, aquí está todo la tabla de Excel para bajar con un clic. No, en Guatemala no tenemos esa posibilidad. Ir a proveedores, en proveedores, ir hacia el top de los proveedores adjudicados y ahí nos abre otra ventana donde podemos hacer una consulta, por ejemplo, de decir todos los gobiernos locales eh, del año 2023 y de todas las modalidades. Ahí hacemos clic y nos genera una, una búsqueda y una lista. Y esa es la lista que obtenemos en el caso de Watt. El NIC del proveedor, nombre del proveedor, cuántos concursos obtuvo y el monto. Pero aquí no tenemos la información de dónde vino, ¿no? Tenemos solamente un lado de la información. Ahora, si vamos a un ejemplo de un comprador, a la empresa Proyectos y Servicios de Oriente Sociedad Anónima, aquí con el número fiscal, entramos ahí, nos abre el detalle de la empresa. Entonces aquí ya vemos nombre de la empresa, su eh, número de NIT, número fiscal. Aquí, luego abajo en la columna por año, cuántos contratos obtuvo y las cantidades. Hacemos clic al número de contratos aquí o concursos adjudicados y nos abre otra y ahí nos sale la lista de municipalidades de donde obtuvo eh, estos contratos en el año 23. Entonces es, digamos, tedioso cada uno de los clics reciente. Ahorita me di cuenta, introdujeron estos cuadritos de captcha. Entonces tú tienes que ingresar el captcha además, porque así no puedes automatizar la búsqueda, ¿no? Un web scraping, ahí te complican la vida con esa forma. Eso es Guatemala. Es decir, la página web tiene la información, pero no la tiene ahí para realmente acceder fácilmente y tener eh, acceso a gran cantidad de información como la que quisiéramos tener para los análisis de redes. Eso es parte de la realidad con la que lidiamos. Es decir, cuando te compras a bonito, nos ofrece mucha información si buscamos eh, información específica, pero no nos sirve mucho para generar datos automáticamente para análisis de redes. De todos modos, ya que estamos aquí, data secundaria sobre las empresas. Eso, la empresa cuando es una sociedad anónima, una entidad jurídica tiene representantes legales y aquí cada representante legal, eh, cada representante legal tiene aquí un link adicional que dice otras representaciones y esas otras representaciones nos abren una ventanilla donde esta persona también es representante legal de otras empresas y podemos ir al detalle de las otras empresas. Es decir, manualmente podemos hacer una tabla adicional de interlocking directories, representante legal con otras empresas, otra empresa. Luego aquí encontramos quizás otras personas ligadas y podemos seguir. Pero es mucho trabajo manual en el caso de Guatemala. En mi experiencia, dos cosas. Una,
hacer solicitudes de acceso a información pública. Eso espero todavía, funciona en Guatemala, ha funcionado. Es decir, en Guatemala si queremos obtener la información que nos interesa, es hacer solicitudes de acceso a información pública al Ministerio de Finanzas Públicas. Yo quiero tener todos los contratos con tales especificaciones en formato Excel del año tal al año tal y luego le dan la información. Un archivo Excel. Ahorita en Guatemala vamos más o menos por 900,000 líneas, 900,000 contratos de información que se tienen más o menos del 2004 al 2022, más o menos. Es la información que hay. Supondría que ya debe existir más información. Pero por eso, ahí en Guatemala eso es una vía de la que tenemos que hacer uso si queremos tener la información. Luego, en lo que yo estoy haciendo, eh, identificamos empresas que nos interesan, 500 empresas. Luego, si entramos manualmente a cada empresa, a cada página, haciendo clic aquí, transcribiendo representantes legales y haciendo clic para identificar la siguiente y manualmente si recopilamos la información de representantes legales también para estas empresas. Pero tenemos que tener un universo definido de lo que nos interesa, porque de lo contrario no terminamos. Nunca es demasiada información y muy dispersa en ese sentido. Eso sería por lo menos la información de Guatemala. Es decir, no, no nos salvamos aquí de este paso de solicitud. Siguiente país, Costa Rica. A ver, el SICOP. SICOP, también muchas ramificaciones muy variadas. De nuevo, aquí está lo que nos interesa, datos abiertos. Eso siempre es buena vía, ¿no? Si ven las páginas, datos abiertos, ahí es lo más probable que encontremos la información. Datos abiertos nos abre otra pantalla, una pantalla con otros módulos de descargas por adjudicaciones, por contratos, por instituciones compradoras. Ahí son otras posibilidades de hacer consultas en la web, pero aquí a la izquierda hay un, un clic de datos abiertos de adjudicaciones. Ok, nos interesan las adjudicaciones, ya los contratos adjudicados. Clic aquí y nos abre la posibilidad de hacer consulta por fecha. Yo aquí en este caso hice la consulta del 1 de enero del 23 al 30 de agosto 23. Lo acabo de hacer, consultar y generó 82,288 resultados. Y abajo tenemos las posibilidades de descargar en formato Excel o formato CSV. Lo que ustedes prefieran, yo personalmente prefiero CSV, un poco más ligero, y de todas maneras los CSVs los podemos convertir en Excel también. Así que hice descargar datos en CSV ahí y sorpresa, ahí está. Descargó el archivo con 82,000 filas de las adjudicaciones que tiene el SICOP registrado en el caso de Costa Rica. Eso es lo que queremos, ¿no? Aquí tenemos columnas.
fecha de notificación. Ahí hay, en el SICOP también hay como un diccionario de qué significa cada columna. Eh, yo diría que, bueno, cuando se ingresó esto al SICOP, ¿no? La descripción del contrato de la adjudicación, el número de ese procedimiento, la institución que lo adjudicó con su número, el adjudicatario, que sería la empresa que ganó el contrato, con su cédula o su número fiscal, supongo, la moneda del contrato y el monto en dólares 19. Aquí estamos hablando de medicinas, ¿verdad? De plano, compras pequeñas, por lo visto. Eso nunca, generalmente no es muy favorable. Los mercados de salud se caracterizan, por lo que observo también en Guatemala, por contratos pequeños y medicina bastante sobrevalorada, en vez de grandes compras a precios más bajos. Eh, y al final de cuentas tenemos de nuevo un... ah, ya, yo ya hice la conversión a la moneda nacional. No, mentira, perdón, no, no es esto. Aquí, al final de cuentas, nos dice había, había modificación del contrato, sí, dice. Y luego dice otro valor al final. Entonces yo asumo que el contrato se firmó sobre esa cantidad, se modificó y al final tuvo otro valor, generalmente más alto. Es decir, yo diría que aquí la información básica que nos interesa, la Caja Costarricense de Seguro Social contrató a esta empresa por el valor tal aquí. Eso, ¿ya? Tenemos tres columnas. ¿Sí? Mm. No, no, que aquí tenemos a Humberto Pereira que trabaja en el SICOP y ahí nos estaban aclarando esto que estabas Ah, diciendo, ahora que los contratos son diferentes a la adjudicación. Entonces, nada más para aquello. Gracias, Humberto. ah, Dana, aclaro, gracias. no trabajo para el SICOP, pero por aquello. Pero sí Ah, trabajo sí, con esos datos de SICOP. Sí, sí. trabajas con datos del SICOP. Muchas gracias, Humberto. Gracias. Ya, yo, para mí son sinónimos, pero no es real. Gracias. En este sentido, pero esto ya nos permite hacer una red de adjudicaciones, quién adjudica a quién, sobre el valor, cuándo, eh, sobre qué tipo de modalidades. Y esto ya en 82.000 filas, eso por lo menos con los datos registrados. Y eso es una función que en Guatemala no está disponible, ¿no? Hacer ese tipo de descarga. Yo hice un primer ejercicio para ver cómo se ve esto en red, lo de Costa Rica. Aquí lo que se identifican son 293 diferentes entidades públicas, 4.433 empresas privadas. Ah, lo amarillo son las entidades públicas, los nodos verdes son las empresas privadas y luego las líneas son los 82.000 adjudicaciones ahí representadas en esta red. Obviamente, a primera vista que vemos, aquí hay un gran nodo, ¿no? Con con muchas relaciones. La caja de seguro social es esa, ¿no? Y luego hay otros. También entre las empresas hay unas que son más grandes que otras, que tienen más relaciones que otras en esta red. No entré en más detalle, pero vemos que es una red que es bastante cohesionada, ¿no? No está digamos, como subdividida en muchos pedazos. Aquí hay unos nodos sueltos, aquí hay unos nodos sueltos, pero el resto está como que interconectado, ¿no? Distintas entidades estatales con adjudicaciones hacia empresas similares que interconectan entre sí con
lo, digamos, normal en estos mercados, que la distribución de los grados es dispareja, ¿no? Hay pocas eh, entidades o pocos nodos con un grado alto y luego esto baja, ¿no? Hay menos entidades o menos nodos con grados altos. Eso también es común, digamos, en redes sociales. Y eso, digamos, sería un primer acercamiento al caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, información secundaria, ¿no? Eh, datos abiertos de proveedores. Eh, y eso ya lo mencionamos la vez pasada también. Por lo que decía Jimmy, no es la información actualizada, pero en con nuestras limitaciones es la información disponible. Entonces, trabajemos con lo que tenemos, ¿no? Eso sería, digamos, también una manera de decir, bien, aquí hay una ventana de acceso a más datos sobre empresas. Entonces, podríamos decir, si identificamos las empresas centrales de esta red y luego con los números fiscales de cada empresa, vamos y la buscamos aquí una por una en esta otra pestaña de datos abiertos sobre proveedores. Trabajo manual, así lo veo yo, eh, y entramos, buscamos la empresa, consultar y nos genera aquí. Es la empresa Cefa Central Farmacéutica. Era la que estaba arriba en mi lista, por eso la agarré y luego se hace clic aquí en la cédula de identificación y nos abre detalle de la empresa, ¿no? Primero, la ventana ya nos muestra dirección de la empresa, volumen de acciones, representantes legales de la empresa, etcétera. Y es una larga lista de información y abajo hay acceso a declaraciones juradas sobre, digamos, información más a detalle de la empresa. Bajando la información, declaraciones juradas, aquí dice la empresa Cefa Central Farmacéutica, ahí tiene tantas acciones y estas acciones pertenecen al 100% a la empresa Grupo Toca Holding Internacional. La empresa esta, 100% de sus acciones están en manos de Cuesta Moras Tenedoras Costa Rica S.A. 100% de esta empresa está en manos de Cuesta Mora S.A. inscrita en Panamá. Luego, Cuesta Mora de Panamá tiene 3 empresas accionistas, 80% de esta, 13% de esta, 6% de esta, y también inscritas en Panamá. Y luego sigue. Yo me quedé en la segunda o tercera página y tiene varias páginas más esa información. Es decir, esa sería ya información de red, relaciones de accionistas adicionales sobre las empresas que encontramos aquí en la página de SICOP. Eso. Ahora, ya que estamos en Panamá, que esta empresa nos llevó a Panamá, ahí hay otro portal que es Open Corporates. Open Corporates es una non-profit que se dedica a sistematizar información sobre empresas. Tienen aquí los 222 millones de empresas ya en su base de datos.
de todo el mundo. Mucho de estas, digamos, localidades que conocemos como paraísos fiscales, ¿no? Algunas islas del Caribe, obviamente Panamá, Delaware, yo qué sé, Suiza, lo de los leaks también alimentó mucho esa base de datos. En fin, está accesible abiertamente esa base de datos. Eh, es bueno generarse un usuario para acceder a toda la información. El acceso tal cual es gratuito, ¿no? Entonces, vengo, ingreso el nombre Cuesta Moras SA y me genera información. Cuesta Moras SA en Panamá, inscrita con este número, está vigente con los directores y oficiales relacionados. Y aquí hay varios nombres. Y ustedes de Costa Rica quizás ya conocen nombres que aparecen en esta lista. Luego tendríamos la posibilidad, obvio, de hacer clic en cualquiera de estos nombres y nos lleva hacia todas las empresas que están relacionados con este nombre. Yo ya no estoy haciendo este ejercicio aquí, solo estoy señalando esa otra ventana de posibilidad cuando, en ese caso, sobre todo, creo que para Centroamérica lo de Panamá es lo más cercano y lo más útil, ¿no? Es decir, eh, por lo que he visto y leo, mucho de las élites de Centroamérica están en Panamá con sus offshore en Panamá. Entonces, eso sería nuestro primer puerto de búsqueda para información adicional. Entonces, eso sería como luego otra vez mucho más trabajo manual, más dirigido hacia un objetivo de investigación, ¿no? Pero Costa Rica con la posibilidad de bajar lista de adjudicaciones y con informaciones adicionales sobre las empresas. Bien. El Salvador. Si hay comentarios o sugerencias, ahí por favor solo abren el micrófono y, y me comentan porque yo no veo el chat con mi exposición aquí. Gracias. Quizás, perdón, Harald, disculpe que meta la cuchara, diríamos aquí en Costa Rica. Otro sitio donde pueden consultar datos medios abiertos es el Observatorio de Compras Públicas de Costa Rica. Ahí también tiene una sección de descarga de datos. Está mensual y habría que irlo un poquito mensual, pero también tiene algunos datos y nosotros, pues, para el próximo año pretendemos con la Contraloría General de República sacar un portal que tenga algunas de estas estructuras en tablas separadas y que las personas las pueden construir como mejor les convenga. Pero bueno, eso es un proyecto que estamos para el próximo año desarrollando poco a poco. Gracias. Genial. Bien, El Salvador. Vamos un poco hacia el lado más complejo, por decirlo de alguna manera. Les pongo esta. Cuando se pone Comprasal, lo primero nos viene es un login. Solo puedes acceder si tienes acceso. Si no tienes acceso, pues no. Y para eso tienes que ser proveedor o titular de alguna institución, pero no ciudadana común en este sentido. Bueno, entonces, Comprasal existe, pero aparentemente no es nuestra opción, ¿no? Eh, hay otro que sería de la UNCAC, es como la Unidad Nacional de Acceso o algo así, en El Salvador. Y ahí sí hay una sección de Comprasal dentro de esto. Y eso sería el camino alterno que podamos
tomar para ir hacia los datos en el caso de El Salvador, pero me adelanto, es un camino eh, que no lleva a buen fin. Eh, Ahí, dentro de esto, sí hay formas de hacer consultas. Hice aquí el intento de todo tipo de procesos de enero hasta agosto y generó 10.000 líneas, ¿no? Es decir, es un país más pequeño, pero aún 10.000 contratos eh, para 8 meses en un país es muy poco. Es decir, lo primero que diría yo, no están todos los registros ahí del país y de todas las entidades públicas. Eso sería, digamos, como una primera apreciación sin tener la certeza. Y bien, aquí hay, digamos, información de cada uno de estos contratos o adjudicaciones, no estoy seguro. En fin, tenemos aquí muchas pestañas para tener todos los 10.000 registros y una forma de exportar a un símbolo de PDF, ¿no? Entonces, bueno, lo intenté y generó un PDF con los 10.000 registros, un PDF de 1.500 páginas. De esta manera, aquí de la alcaldía, de la institución tal, con el código tal, hizo la gestión, el nombre del proceso, cuándo se hizo, eh, el periodo para presentar la oferta, su estado y tendrá alguna información adicional, pero no hay información sobre quién es, ah, quién provee, no hay información sobre la empresa. Es decir, sabemos qué compra el Estado, pero no sabemos a quién se lo compra. Es decir, información relacional no tenemos en este PDF. Al ponerlo a disposición en formato PDF es poner un obstáculo, ¿no? Porque ellos lo convierten en un PDF para que no lo podamos usar fácilmente ese tipo de información, ¿no? Porque seguramente de una base de datos lo convierten en PDF, pero no te lo dan en forma de un CSV o de un Excel. Esos son más bien formas que se identifican comúnmente para obstaculizar el acceso a información. Hasta ahí, digamos, en en ese caso. Em, Se puede entrar, digamos, a cualquiera de la lista que nos generó, ¿no? De los contratos para ver detalles, a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Eh, Aquí del Instituto Salvadoreño de Seguro Social entré a una licitación de febrero, ¿no? Y abrió esta ventana. Y sí tiene varias pestañas y en este caso hay una pestaña de adjudicaciones y si nos genera aquí información sobre empresas adjudicadas y con ciertos valores. Eh, Esto solamente lo encontré una vez. En el resto de las que intenté ingresar manualmente, de las 10.000, sobre todo de municipalidades, no hay información sobre adjudicaciones disponibles. Entonces, es información también dispersa y no completa. Eso es lo que observo en el caso de El Salvador. En El Salvador hice un intento en 2017. En 2017 eran otros tiempos, por decirlo así, es decir, otro gobierno.
incluso, digamos, el gobierno del frente tenía dizque una política de acceso a información pública, pero aún así Comprasal no tenía la información de todas las compras del país. Lo que decían, Comprasal reúne la información que las entidades compradoras aportan voluntariamente, ¿no? Y no todas aportan su información. Es decir, no es completa la información. Eso fue en 2017. Ahora en esta nueva etapa se ha visto y hay varios informes de diferentes organizaciones que el acceso ha sido cada vez menor. Están obstaculizando el acceso a información pública y eso se ve también en este caso. Y Comprasal solo con login y esa otra vía no nos da información completa y bastante dispersa. En 2017 hice el intento de un acceso, una solicitud de acceso a información pública. Me resultó no por el lado de Comprasal o el Ministerio de Finanzas, sino que por el lado de cada uno de los ministerios. Pero nadie tenía, por ejemplo, la información de cada una de las municipalidades. Tendríamos que hacer solicitudes a cada entidad pública de manera independiente para reunir la información, más o menos. Luego, aquí en este contrato anterior también hay información, publican el contrato y dice censurado, ¿no? Creo que aquí se veía, sí, el documento censurado. Abrimos el documento censurado y es censurado, ¿no? Sí, tal cual como se ve el documento. Es decir, transparencia no es el lema en el caso Salvador. Vía hacia la data secundaria, las empresas, el Centro Nacional de Registros sería una vía y yo utilicé ese también en 2017. Como muchos de los registros mercantiles, no es información accesible abiertamente. Y entonces, en este sentido, hay una ventana en El Salvador que después de 5 años sí tienen que hacer pública la información de las empresas, de su registro mercantil, o en este caso del Centro Nacional de Registro. Entonces yo en 2017 hice el estudio sobre la élite salvadoreña y usé información del 2011, porque ya estaba públicamente accesible. Entonces, por lo menos, bueno, otra vez, utilicemos lo que hay, lo que tenemos disponible. Estaba revisando ahora la información aquí del 2012, está todavía abierto, ¿no? Son largos documentos PDFs igual. Eh, entonces, está la empresa y la empresa registra un cambio de su directiva, ¿no? Y con sus nombres. Por lo menos es información sobre Interlocking Directives. En 2017 estaba más de un mes leyendo miles de páginas PDFs y aprendiéndome de memoria apellidos de El Salvador, ¿no? Ah, ahora estaba buscando esto mismo para 2017, 5 años atrás, debería estar público, no encuentro información. Sí, parece que la ventana también se cerró. Y como decía, ya lo había enseñado, de ahí viene la información del estudio de la élite
que publiqué en 2017 de estas empresas. Sí, eso fue El Salvador. El Salvador, difícil. Creo que ahí con solicitudes hay acceso a información pública, tampoco hay experiencias muy buenas y positivas. Y hay que intentar. Honduras, decía, solo para mostrarlo rápidamente, tenemos la UNCAE y datos abiertos. Aquí, por decirlo así, Honduras tiene el formato más avanzado. Honduras aplica el estándar de datos para contrataciones abiertas, el OTDS. Ese realmente tiene muchísimos niveles de información, y cuando se descarga, por ejemplo, del año 2023 en formato JSON o CSV, aquí en este caso CSV, le genera varios documentos CSV sobre los contratos en Honduras. Estoy seguro que no todas las compras de Honduras están registradas en este sistema. Creo que ahí hay fallas también. No son suficientes contratos como para decir que es realmente todo lo que ahí se registra. Pero lo que hay es interesante, el nivel de acceso. Y el OCDS está siendo promovida ese estándar por Open Contracting Partnership. Quieren entender más sobre ese estándar y, digamos, también sobre digamos, así, un gran movimiento hacia la transparencia de estos datos y también la unificación o la estandarización de los datos a nivel internacional. Esta Open Contracting Partnership es una buena referencia. Y el OCDS realmente recoge información de las distintas etapas del proceso de las contrataciones públicas. Desde cuando se abre a licitación, o sí, al proceso cuando se presentan las ofertas y se adjudican, se firman los contratos y se implementan. Realmente esa es la información de todo el proceso, que también es importante para lo que vimos la vez pasada de las banderas rojas, ¿no? Es solo una oferta, es un tiempo muy corto para presentar oferta, es yo qué sé, eh, de los concursos con oferta única, de concursos sin registros públicos de documentación, etcétera. Esto está, digamos, en todos estos archivos, perdón, contenido. Y es complejo el manejo de la data porque es como la lógica JSON, que dentro de una casilla está la otra base de datos, que si hago clic a la empresa me despliega otra base de datos con la información de la empresa. La estructura es compleja en este sentido, pero es completa en términos de lo que se registra. Eso sería Honduras y más o menos mi recorrido rápido por los 4 países ahí en la región. No sé si hay algunos comentarios muy breves. Estamos a 10 minutos de terminar y quisiera después todavía dar algunos anuncios para la próxima sesión. Bueno, nada más recordarles que la próxima sesión es el próximo 14 de octubre. Nos volvemos a ver ahora hasta el, ay, perdón, 14 de septiembre, 14 de septiembre. Mm.
Bien, gracias. Bueno, eh, para las siguientes sesiones, con estos accesos a datos, ¿no? Con lo bueno o malo de todos estos procesos. Pregunto un poco así entre ustedes, ¿quién ha realizado alguna vez un análisis de redes y ha utilizado alguna de las herramientas, quizás Gephi, Payek, R o, o algo? Ok, aquí veo. Gabriel, creo que no veo a todos, a todas. Déjame Sí, ver, yo tengo que hacer una encuesta aquí. Gracias. ¿Hay algún? Yo nunca, no, pues, de mi parte nunca. R, hay conocimiento, genial. Ok, aquí está. Gracias, Francisco. hola, no sé si la idea es como comentar la experiencia también o no, o no, o no tanto. Por favor, adelante. Claro, bueno, en mi caso yo utilicé un poco Gephi y el Python, ¿verdad? Con la librería de Network X, Network X, para hacer análisis de redes con unos datos del sector de transporte público de Costa Rica, de una base de datos de accionistas que había recopilado, de hecho, un periodista del Seminario Universidad hace algunos años. Y sí se veía, a partir de una construcción de un índice de concentración, por ejemplo, sí se veía casi que una propiedad de ley de potencia, ¿no? Que es algo, una distribución más agresiva que la exponencial, ¿verdad? O sea, el mercado muy, muy concentrado, casi que como un oligopolio, ¿verdad? Mm, Eh, entonces sí, me parece una herramienta muy, muy, muy poderosa para un montón de cosas, ¿no? Genial, Gracias. gracias. Mm, Bueno, creo que ahí tenemos la mayoría de las respuestas. La mayoría de personas no ha hecho antes análisis de redes y la mayoría tampoco usó programas hasta ahora. Perfecto. Gracias, Francisco. Bien. Tan tecnológico. Dice. Eh, bueno, eh, bueno, eso es lo que quisiéramos hacer en las próximas sesiones, algo así como, pues, aplicado, ¿no? El ejercicio ahí de usar los datos y usar este tipo de herramientas. Y de nuevo, quizás en el primer momento, primer paso, nos vamos a acercar sobre todo al programa Gephi. Es abierto, es gratuito y es intuitivo y realmente es bastante poderoso en términos de las gráficas que genera. Y eso de nuevo, aquí son los datos de Costa Rica utilizando Gephi, ¿no? Ya la red un poco más bonita ahí, de cómo se ve gráficamente. Y luego arriba ya algunos ah, algunas métricas, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, ya alguna información de grado, de closeness, que sería la cercanía, aquí daría algo de la columna de betweenness. Entonces, eso sería lo que quisiera que hagamos ya a partir de la próxima sesión. Yo creo que nos daría
a tiempo de que lleguemos allá en la próxima sesión a tener por lo menos estos resultados, ¿no? Resultados gráficos y resultados de métricas utilizando el programa Gephi. Eso sería la meta para la próxima. Para ello, eh, les pido que vayan al SICOP por la vía como les mostré y se bajen también los datos del año 2023 de las adjudicaciones, esas 82.000 y tanto, en formato XLS o CSV, como prefieran, prueben que les funciona mejor. Y lo guarden en su compu y luego también que se instalen el programa Gephi en su compu. Vayan a gephi.org, aquí está la página, así, download e instalarlo. Ya es para Windows, para Mac, está disponible y luego ya, pues, para que para la siguiente sesión tengan la info en su compu. Y digamos, la dinámica que yo propondría para la próxima sesión, ya yo voy haciendo de manera, digamos, en vivo, voy a trabajar la información. Primero vamos a usar la información en Excel. Vamos a preparar la información en Excel para importarlo al Gephi. Luego la importamos al Gephi y generamos gráfica y estadísticas métricas en Gephi. Yo lo voy a hacer a mi propio ritmo para que las 2 horas nos den tiempo y como luego queda la grabación, si ustedes se quedan trabados en algún momento, vuelven a la grabación y entre la tercera y la cuarta sesión lo practican y si luego hay como dificultades y dudas, ya en la cuarta sesión empezamos con todas estas dudas y dificultades o comentarios o descubrimientos o quejas que puedan tener. Eso sería un poco previendo lo que va a pasar en la tercera y la cuarta sesión. Con esto Pues, yo digo muchas gracias y sí, nada, bueno, Marco nos pregunta que si es para todo el grupo. Bueno, el ejercicio sí, es para que lo hagamos como para todo el grupo. Entonces, entendiendo que también hay gente de Centroamérica, la idea es que recopilemos esta base de datos y después podamos cada uno replicarlo en nuestros países. Así que, bueno, muchísimas gracias a Harald, a todos y todas los que estuvieran hoy por acá, que siempre es muy bonito verlos. La grabación se compartirá, bueno, en los próximos días. Me tienen que dar unos días para editar unas cositas y bueno, ya con eso nos volveremos a ver en unos días, bueno, el 14 de septiembre a las 12 de mediodía. Así que todas y todos que tengan un buen provechoso almuerzo y una bonita tarde. Hasta luego. Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.